los alumnos. Es para mí un honor estar de esta manera virtual con Martín Bonfil, con quien ya tenemos el gusto de haber entablado hace rato una relación y que ya estuvo en algún momento también con nosotros de manera presencial en la Escuela Superior de Cómputo en otro momento. Voy a hacer una breve presentación de la ficha biográfica de Martín Bonfil Olivera. Es químico farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM. Desde 1990 labora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, donde se dedica a la divulgación científica por escrito. Participó en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y el Museo de la Luz. Es autor de varios libros y artículos de divulgación científica y colabora regularmente en revistas y periódicos. Durante 15 años escribió la columna semanal La Ciencia por Gusto. ¿Mandé? Por gusto en Milenio Diario, que hoy continúa en su nombre. Escribe la columna mensual Ojo de Mosca en la revista Cómo Ves. Desde sus inicios, hace 21 años, ha colaborado en radio y TV con cápsulas de ciencia. Actualmente los jueves en MBS Noticias, en el programa Charros contra Gángsters. Participó en el diseño del programa del posgrado en Comunicación de la Ciencia de la UNAM. En el 2005 recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha impartido cursos de divulgación escrita y periodismo científico en casi todos los estados de la República. Esa es una breve reseña de lo que es el currículo de Martín Bonfil Olivera, que hoy en día está aquí con nosotros compartiendo el escenario de esta manera virtual en la 11ª Semana de las Ciencias Sociales, donde el tema de la misma es la educación en tiempos de COVID, experiencias, escenarios y resiliencias. Y Martín Bonfil nos va a hacer el honor de presentarnos esta conferencia magistral que habla cuando la ciencia importó. Martín, un gusto que estés con nosotros. El gusto es mío y es un privilegio poder hablar aquí frente a un auditorio tan especial. Yo creo que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Cómputo son instituciones de las que nos debemos enorgullecer como mexicanos, y el que, siendo yo de la UNAM, me inviten a hablar, pues es verdaderamente un privilegio que agradezco. Si les parece, voy a compartir mi pantalla para compartir mi presentación. Espero que se vea bien. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues el título que escogí por invitación del profesor Gumersindo es El año que la ciencia importó, porque creo que eso es lo que hay que enfatizar en un año como el que hemos vivido, que hemos soportado, que hemos sobrevivido todos, ¿no? Y bueno, comienzo diciendo esto, ¿no? Que la ciencia es importante, es algo que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos claro, pero que a veces parece que no es tan claro para otras personas. Los gobernantes de los países suelen decir que la ciencia es importante en sus discursos, tanto de otros países como Estados Unidos como del nuestro. Lo dicen y lo dicen, pero no lo demuestran con sus acciones, no respaldan este dicho con sus acciones. Pero al menos en el discurso, y a veces con algunas acciones, sí digamos, se reconoce la importancia de la ciencia. ¿Y por qué? Bueno, perdona, la Constitución se reconoce la importancia de la ciencia en el artículo 3º, donde se dice que la educación que imparte el Estado, además de ser laica, debe estar basada en los resultados del progreso científico y luchar contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios.
Y también el artículo tercero dice que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica y, bueno, la difusión de nuestra cultura. Entonces, ¿por qué la ciencia tiene este estatus tan importante que incluso llega a estar en la Constitución? Perdón si se oyen ruidos, es que creo que está el camión del gas aquí afuera de mi casa, pero pues son las cosas que ya nos hemos acostumbrado en esta pandemia. ¿Por qué es importante la ciencia? Bueno, primero que nada, porque nos permite entender y conocer y comprender el mundo que nos rodea, ¿no? Si uno ve la imagen del mundo que teníamos hace unos pocos siglos, donde había muchos misterios y el universo de lo conocido se restringía básicamente a nuestro propio, todavía con muchas limitantes, y difícilmente sabíamos que había más allá, pero construíamos relatos fantasiosos para tratar de darle sentido. Y lo comparamos con la visión actual que tenemos del universo, donde conocemos mucho más acerca de nuestro planeta y de todo lo que hay en él, incluyendo las especies vivas, pero también del cosmos, ¿no? Y sabemos incluso con una precisión de muchísimos decimales qué pasó desde el momento del Big Bang, segundo o fracción de segundo por fracción de segundo, hasta el momento actual. Es una imagen mucho más rica, mucho más compleja y mucho más detallada y precisa, ¿no? Eso nos permite la ciencia, pero también a nivel humano, social, la ciencia nos ofrece conocimiento que al aplicarse nos permite tener progreso y tener mayor bienestar. Y eso es algo que todos estamos viviendo. Teléfonos celulares, nuestras computadoras, hasta la producción de alimentos, la agricultura, los viajes, las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos medicinas, antibióticos, vacunas que salvan miles de vidas, tecnología electrónica, tecnología y aplicaciones químicas en química de alimentos. Tenemos la posibilidad de hacer viajes espaciales, que ahora ha habido muchos eventos a celebrar en ese sentido. Tenemos las telecomunicaciones que superan lo que soñaban nuestros abuelos. Y a nivel de industria, esta tecnología fomenta la creación de industrias y fomenta la creación de empleos y la creación de riqueza y por lo tanto eleva el nivel de vida de los países. También otra cosa que nos ofrece la ciencia es enriquecer nuestra cultura, porque la ciencia es parte de la cultura, no es algo distinto a la cultura, sino que es una creación humana tan valiosa y tan compleja como las artes y las humanidades, y entonces hay que valorarla como tal, ¿no? Como parte de nuestra riqueza cultural. Eh, entonces, ese es otro valor de la ciencia. Pero también la ciencia nos ayuda a fortalecer nuestra democracia. ¿Por qué? Porque los valores de la ciencia, como decía el gran astrofísico y divulgador científico Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios, los valores de la ciencia son casi los mismos valores que requiere el pensamiento. Necesita apertura, discusión libre, intercambio de ideas libre y la discusión racional de la información para llegar a acuerdos en cuanto a qué información es válida y qué información no se considera válida. Se requiere una transparencia, se requiere una apertura, una total libertad de discusión y el formar ciudadanos que tengan un buen pensamiento científico también forma ciudadanos que tengan un mejor pensamiento democrático, forma mejores ciudadanos para una democracia. Y por último, la ciencia también es ahora, lo sabemos, y lo sabemos desde hace mucho, pero ahora es cada vez más claro, indispensable para garantizar nuestra supervivencia como especie. Lo estamos viviendo con los fenómenos de cambio climático, de calentamiento global, pero también en muchos otros aspectos como la contaminación, el hoyo de ozono, la extinción de especies, etcétera. Carl Sagan decía, hemos organizado una civilización global en la que los elementos más cruciales dependen profundamente de la ciencia y la tecnología, y también hemos organizado las cosas de forma que casi nadie comprende la ciencia ni la tecnología.
esta es una receta para el desastre, decía él, y nos va a estallar en las manos en cualquier momento. Creo que ya nos está estallando en las manos. Tenemos aplicaciones de la ciencia como la tecnología nuclear que por supuesto que pueden servir para causar daño como en las guerras, pero también pueden servir para la paz. Tenemos, como les decía, fenómenos de desforestación, de extinciones, el hoyo de ozono, que es un ejemplo muy exitoso de la ciencia aplicada primero para detectar ese fenómeno, ¿no? El recientemente fallecido Mario Molina con sus colegas descubrieron que estaba destruyéndose la capa superior de ozono como efecto del uso de gases de clorofluoroalcanos o clorofluorocarbonos que destruían el ozono allá en las capas superiores y lograron movilizar a la sociedad, a los países del mundo para que era este daño y hoy el hoyo de ozono ya está cerrándose, ya se está digamos, restableciendo la capa de ozono como debe ser para protegernos de la radiación ultravioleta. El calentamiento global es un caso mucho más grave y desgraciadamente no hemos logrado todavía concientizar a los ciudadanos y a los gobernantes de los países del mundo y a los empresarios industriales para empezar a hacer algo en serio y las consecuencias las estamos viendo. Por ejemplo, ahora con las inundaciones repetidas en Tabasco. Eh, y bueno, es cierto que también la ciencia, como toda gran herramienta, se puede usar para causar daño. Hay quien se pregunta si la ciencia es dañina y hay muchos ejemplos en que se puede aplicar, pero también unas tijeras se pueden aplicar para causar daño, ¿no? Se pueden fabricar bombas atómicas, se pueden fabricar armas químicas o biológicas, se puede contaminar el planeta como lo hemos hecho, se puede alterar la atmósfera, como lo hemos hecho para causar esta desgracia que es el cambio climático y el calentamiento global. Eh, pero la manera correcta de enfocar esto es que como toda herramienta, incluso un cuchillo fabricado por un herrero, unas tijeras o hasta un lápiz, eh, la tecnología que es producto de la ciencia se puede aplicar de manera correcta o de manera incorrecta, para causar bien o para causar daño. Entonces, la responsabilidad recae sobre nosotros como individuos y como sociedad, ¿no? Eh, Aquí está una imagen que a todo mundo le fomenta este prejuicio contra la ciencia, ¿no? Este temor hacia la ciencia. E incluso ha habido campañas en que se quiere responsabilizar a los científicos aquí, representados por Einstein, como los responsables de este daño que se puede causar a través de la aplicación de la ciencia. En realidad, como les digo, la responsabilidad más bien es de toda la sociedad. Pero los ejemplos, al contrario, para mostrar los beneficios que nos ha dado la ciencia, son mucho, mucho más numerosos y mucho, mucho más claros. Aquí simplemente les presento una gráfica que muestra la tasa de mortalidad promedio en el planeta a lo largo del siglo XX en color amarillo. Y se puede ver como la tasa de mortalidad, que en 1900 era de 800 por cada 100,000, ha ido bajando, fue bajando a lo largo de todo el siglo, perdón, para llegar a mucho más abajo de 100, ¿no? Como 50, estoy a finales del siglo. Claro, con un pico enorme que fue la pandemia de influenza de 1918, la famosa gripe española que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo, que fue un acontecimiento verdaderamente terrible. Y en azul está la esperanza de vida promedio en el planeta, que va desde 1900, que era de 50 años promedio, era lo que uno podía esperar vivir, hasta finales del siglo estaba por ahí de los 75 años. Varía un poco entre hombres y mujeres. En México creo que todavía es un poquito menor, pero son 25 años más de vida en promedio que nos ha dado que pues los avances médicos y científicos, desde las vacunas, los antibióticos, las nuevas terapias, los nuevos métodos de cirugía, hasta las medidas de salubridad como el drenaje, el uso de agua y jabón para lavarse las manos, que ha salvado millones y millones de vidas. Entonces, cuando se pregunta si la ciencia es
más dañina o benéfica, yo creo que datos como estos son bastante concluyentes, ¿no? Y aquí les muestro otro ejemplo mucho más concreto, ¿no? Es el uso de la vacuna contra el rotavirus en México. El rotavirus mataba cada temporada, cada año, entre 200, 180, 200 bebés en México cada año. Se introduce la vacuna en el 2007 y el primer año murieron la mitad de bebés y ha seguido disminuyendo gracias a la vacuna, ¿no? Entonces, no solo es una muestra de que las vacunas sí sirven contra lo que dicen ahora los fanáticos antivacunas, sino el poder de la ciencia, en este caso la ciencia médica, aplicada al beneficio humano. Y un último ejemplo, el VIH-Sida, ¿no? La pandemia del siglo pasado y que sigue todavía vigente, aunque sea mucho menos grave que la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasaba cuando una persona se infecta de VIH? En el primer momento, aquí en la curva roja, ustedes pueden ver cómo sube el número de virus en la sangre de esa persona. Sube tremendamente, después es controlado por el sistema inmunitario, pero sigue habiendo muchísimos virus, la persona es infecciosa, y el virus poco a poco va destruyendo las células. Aquí en color azul pueden ustedes ver las células defensoras del sistema inmunitario, las células llamadas linfocitos CD4 positivos, linfocitos T CD4 positivos. En el primer momento el virus destruye muchas de estas células, pero luego se logra controlar. Sin embargo, el virus sigue matando células, y al mismo tiempo el número de virus en la sangre va aumentando hasta que llega la etapa propiamente de SIDA, que es cuando ya el paciente tiene demasiados pocos linfocitos CD4 positivos y entonces el virus se reproduce masivamente, la persona empieza a tener infecciones, neumonías, cáncer y finalmente moría de SIDA de manera inevitable. Esto pasaba hasta que se descubrieron las modernas terapias altamente eficaces contra el VIH, que consisten de estos cócteles antirretrovirales. Aquí se ve un paciente cuyos número de virus ahora está en azul, estaba por arriba de millones, ¿no? Y sus linfocitos CD4 iban disminuyendo, aquí ya casi llegaban a 300, que era ya cercano a la etapa de SIDA. Se le comienza a dar el tratamiento antirretroviral e inmediatamente sus linfocitos empiezan a reproducirse y a aumentar en número, y el número de virus en la sangre baja hasta ser absolutamente indetectable. No quiere decir que desaparezca el virus, la persona no se cura, pero ya no tiene virus detectable, ya no puede infectar a otras personas, que es algo que se descubrió hace más recientemente, lo cual es muy bueno. Sin embargo, es recomendable el uso del condón, por supuesto, pero lo importante es que esta persona va a vivir toda su vida de manera prácticamente normal y se va a morir de viejo o de un infarto o en un accidente, pero no se va a morir de SIDA. Y en nuestro país el tratamiento es gratuito para todo aquel que esté infectado. Por supuesto, mejor no se infecten, usen condón siempre, pero esto es otra muestra de los beneficios que nos da la ciencia, ¿no? No hay una definición aceptada de ciencia. A mí me gusta mucho esta que ofrece el doctor Rui Pérez Tamayo, uno de nuestros científicos más prominentes y un gran divulgador científico. Él define la ciencia como una actividad humana, porque no hay otra especie en el planeta que haga ciencia, una actividad humana creativa, que es algo que a veces se nos olvida. Los que estudiamos carreras científicas, ingenierías, matemáticas, sabemos que se requiere pensamiento creativo, pero mucha gente no lo sabe. Y tiene el objetivo de comprender la naturaleza. ¿Y qué produce la ciencia? Conocimiento, obtenido por medio de un método científico que por supuesto no es una receta de cocina y varía entre cada disciplina, pero sí tiene ciertos rasgos comunes. Y ese método científico, una de sus características es que está organizado de forma deductiva, ¿no? A partir de generalizaciones que logra, puede aplicar esas generalizaciones, esas leyes, para casos específicos y entonces producir aplicaciones.
Y además ese conocimiento científico aspira a alcanzar el mayor grado de consenso posible entre los expertos relevantes. Es un aspecto muy importante, sobre todo de las ciencias naturales, que es a las que me estoy refiriendo principalmente aquí, a pesar de que esta es la Semana de las Ciencias Sociales, porque hay una gran relación entre ambas, ¿no? El consenso que se alcanza en ciencias naturales es la garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Y por supuesto, si se descubre que hay errores, ese consenso puede cambiar para ajustarse mejor a la realidad. Eh, el conocimiento científico entonces nos ayuda a entender el mundo, nos ayuda a controlar nuestro ambiente, nuestra situación, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Nos ayuda a resolver problemas de manera efectiva, como el caso del hoyo de ozono o como enfermedades que se han controlado o hasta han desaparecido, como la viruela, gracias a las vacunas. Y en general a mejorar nuestro nivel de vida, tanto sanitario como económico, como psicológico, en fin. Eh, los países que apoyan a la ciencia gozan de los beneficios que produce esta actividad. Eh, necesitan apoyar la ciencia básica, la investigación básica, eh, porque esa investigación básica produce conocimiento que luego se puede aplicar en ciencias aplicadas y en tecnologías. Entonces, esos países que apoyan decididamente con dinero y con apoyo y con infraestructura a la ciencia, pueden producir tecnología que luego pueden patentar y que puede dar origen a nuevas industrias. Piensen ustedes en los países que inventaron el transistor o en Apple o ese tipo de industrias, ¿no? Nokia en Europa. Y esa industria mejora el nivel de vida de sus ciudadanos porque produce empleos, ¿no? Y produce riqueza. Esos países que tienen este sistema de investigación y desarrollo científico-tecnológico y de innovación, inventan cosas, las patentan, controlan a otros países, deciden a nivel global lo que se hace porque tienen ese poder, pueden imponer su cultura, pueden imponer su tecnología, pueden imponer sus ideas, pueden invadir otros países, pueden conquistarlos. Y son países ricos, con un alto nivel de vida. En cambio, los países que no apoyamos decididamente a nuestra ciencia y tecnología, como siempre ha sido México, habiendo cada vez más apoyo, pero siempre ha sido un apoyo bastante miserable y ahora se está disminuyendo, por desgracia, ese apoyo, pues esos países nos vemos forzados a comprar los inventos de otros países y entonces podemos ser controlados, se nos impone no solo la tecnología, sino la cultura de otros países y se toman decisiones que tenemos que acatar porque no nos queda de otra. Podemos ser invadidos, podemos ser conquistados y seguimos siendo países pobres. México no es un país propiamente pobre, pero es un país que podría ser mucho menos pobre. Todavía hay una gran proporción de riqueza, digo, perdón, de pobreza, y no lo somos porque no tenemos nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología, nuestras propias industrias. Brasil produce aviones, México arma aviones, pero no son aviones mexicanos, ¿no? Lo mismo con los automóviles. ¿Por qué ocurre eso? Porque la ciencia produce conocimiento que se puede aplicar, como les decía, para producir tecnología, que se puede patentar, generar industrias, y las industrias generan riqueza, generan empleos, pagan impuestos, y generan un flujo de mercado, y eso beneficia a la economía. Y el que haya un alto nivel en la economía de un país mejora el nivel de vida económico de su población y por lo tanto no solo el económico, ¿no? Porque también hay más dinero, el gobierno a través de los impuestos tiene más dinero para dar servicios, para dar infraestructura de salud, etcétera. Eh, aquí hay un dibujito muy básico, ¿no? Que muestra esta cadenita que va desde la investigación básica en ciencia hasta el progreso social, ¿no? Hasta el bienestar, que es la palabra de moda en este sexenio. Aquí está un esquemita un poquito más elaborado, pero bueno, la idea creo que más o menos queda clara. Desgraciadamente, estamos en tiempos aciagos en que, ¿se acuerdan que les decía que los gobernantes del mundo
decían que la ciencia era importante, nada más lo decían de palabra, luego no se comprometían con esa idea. Bueno, ahora ya ni eso. Ahora los gobernantes de muchos países del mundo, incluyendo el país más poderoso que es Estados Unidos, ya no dicen que la ciencia es importante. Ahora desprecian la ciencia, la descalifican, la dejan de lado, le disminuyen presupuestos y eso está pasando también en nuestro país, por desgracia. Eh, la ciencia en este nuevo siglo, pero sobre todo en estos últimos pocos años, ha entrado en una crisis a nivel global porque está enfrentando a muchos enemigos, a muchos retos, ¿no? Tenemos, y voy a hablar rápidamente de todo esto, tenemos pseudociencias, ciencias falsas, tenemos negacionismos que niegan lo que se sabe de ciencia, tenemos una verdadera infodemia, ¿no? La pandemia de desinformación, de fake news, el fenómeno de la posverdad, en que se construyen verdades alternas que son falsas, pero que nos hacen creer que son reales. Y yo digo que todo esto es consecuencia de algo más profundo, que es la carencia en nuestras sociedades de pensamiento crítico y de cultura científica. Entonces vamos a verlo rápidamente. Cuidado con las imitaciones de la ciencia, ¿no? Hay muchas ciencias falsas o pseudociencias. Una muy común, pues, es el horóscopo, ¿no? La astrología. Aquí está el único horóscopo real que van a encontrar en su vida. Pueden buscar su signo y consultarlo y pueden estar seguros de que se va a cumplir este horóscopo porque las estrellas y los planetas no afectan nuestra vida de ninguna forma, ¿no? Bueno, a lo mejor estéticamente podemos ver muy bonito, pero fuera de eso no pueden controlar nuestra vida. La gente que cree en ovnis, entendidos como platillos voladores, naves espaciales extraterrestres, tripuladas por seres extraterrestres que nos están vigilando. Eh, la gente que lucra y que medra difundiendo estas tonterías siempre se basa en datos como fotos borrosas, testimonios dudosos, siempre no pueden dar con datos concretos, ¿no? Pruebas de que existen estos avistamientos y siempre se pueden explicar de muchas maneras. La verdad es que sí existen los extraterrestres y sí están entre nosotros, pero no son así como este que están viendo en la pantalla. Son mucho más feos porque se dedican a engañarnos, a lucrar, a vendernos, a hacernos pagar por sus conferencias o por sus libros, cuando lo que están vendiendo es simplemente basura, ¿no? Información chatarra que solo ayuda a confundir a la gente va en contra, digamos, del pensamiento crítico, del pensamiento científico. Pero muchas de estas pseudociencias eh, también se basan en la desinformación, en dar imágenes alarmistas de fenómenos que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, quienes se oponen a la tecnología, a la biotecnología y en particular a los cultivos transgénicos, ¿no? Que han creado todo este mito de que el consumir eh, alimentos transgénicos puede dar origen a enfermedades, a mutaciones, a cosas así. Ya está totalmente comprobado que el consumir a cualquier alimento transgénico nunca ha causado enfermedad a ni una sola persona en el mundo en las muchas décadas que llevamos consumiendo vegetales transgénicos. También se habla de que pueden causar daño ambiental. Eso eh, está un poco a discusión, pero si se hace correctamente no tiene por qué haber ningún daño ambiental. Entonces ahora los fanáticos opositores de los transgénicos han cambiado ahora a atacar a los insecticidas, a los plaguicidas que se utilizan conjuntamente con la siembra de muchos transgénicos. No todos los transgénicos necesitan plaguicidas, algunos producen su propio plaguicida, pero el chiste es, se insiste en atacarlos de una u otra manera con uno u otro argumento y a base de mentiras, ¿no? A base de información que ya los científicos expertos saben que es falsa. En ese sentido, es también una pseudociencia. Otro enemigo es el pensamiento mágico, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una noticia de hace muchos años, pero fíjense lo que pasaba y sigue pasando, ¿no? Había derrames de petróleo en una refinería de Pemex y convocaron al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien bendijo las instalaciones
ritual con el que las autoridades esperan que se frenen los derrames. Seguimos siendo un país que creemos en la magia, que creemos que con rezarle a la Virgen, con poner una veladora, con hacer una manda, con hacer una misa o con hacer un ritual, vamos a mejorar nuestra situación, vamos a encontrar trabajo, vamos a encontrar el amor, vamos a resolver una enfermedad, ¿no? Y esas no son formas eficaces de resolver los problemas. Pueden ayudarnos a sentirnos más tranquilos, pero no nos van a resolver los problemas. Bueno, aquí están otras diapositivas que se me quedaron de los transgénicos. Hay charlatanes que venden curaciones milagrosas, métodos milagrosos. Uno de los más conocidos a nivel internacional es este hombre Deepak Chopra, que bueno, este meme creo que lo mata, ¿no? Porque dice que la mente lo cura todo y usa lentes, ¿no? Y además, cada vez se ve más viejo. Digo, si de veras se pudiera mantener la salud absoluta, pues el señor se vería tan lozano como hace 30 años. Creo que no hay más que decir. ¿Se acuerdan ustedes que hace 3 años, cuando sufrimos el terremoto de 2017, surgió este personaje que era un tipo que se presentaba como experto y que decía que él podía predecir los sismos con base en las manchas solares? Eso es absolutamente falso, pero la difusión que tuvo su campaña de miedo, ¿no? Verdaderamente alarmante, ¿no? Estamos en una época en que algo que parecía ridículo está creciendo, que es el movimiento del terraplanismo, la gente que cree que la Tierra es plana y que hemos sido víctimas de una conspiración a nivel mundial durante siglos para hacernos creer que la Tierra es redonda, y que dan explicaciones que suenan científicas, ¿no? Porque están basados en muchos números y en muchos datos, pero son números y datos eh, erróneos, y de una manera son erróneos de una manera tan compleja que cuesta mucho desenredar ese nudo de tonterías para explicar por qué son erróneas sus explicaciones. Y mucha gente empieza a dudar y se empieza a convencer al escuchar estos discursos. Y por supuesto detrás tiene que haber una conspiración, ¿no? Siempre hay conspiraciones detrás de este pensamiento, eh, digamos, pseudocientífico. Tenemos también los negacionismos, ¿no? La gente que niega cosas que todos sabemos. En parte esto se debe a la falta de cultura científica, ¿no? El CONACYT hace cada 2 años una encuesta en que siempre sale lo mismo. Esta es la de 2005, pero si ustedes revisan la siguiente, siempre sale lo mismo. La gente no sabe distinguir la ciencia de la pseudociencia, como en este caso que creen que la astrología es una ciencia. Pero hemos visto fenómenos de negacionismo mucho más graves, como hace unos años que este periodista Ricardo Rocha salió en cadena nacional, me parece que en el 2006, diciendo que no existe el virus del SIDA y que el SIDA se cura. ¿Qué es lo que dice un grupo de fanáticos que niegan la existencia del virus o niegan que el virus VIH sea el causante del SIDA? Y cuando esto salió en la televisión en nombre de un comunicador con cierta reputación, muchos pacientes de VIH ya no querían tomarse sus medicamentos antirretrovirales que les salvan la vida, y muchos jóvenes empezaron a no cuidarse porque creyeron que no había necesidad de cuidarse y se infectaron. Entonces esto es grave a nivel criminal. También es criminal el movimiento antivacunas que se originó en un artículo falso con resultados falsificados que publicó un médico inglés y que después se retiró de la revista, que nunca debió publicarlo. Eso fue un gran error de la revista The Lancet que lo publicó, pero dio origen a este movimiento antivacunas que se basa nuevamente en un montón de datos tomados de fuentes reales, pero que son tergiversados, que son mal entendidos, y se les añade una dosis de mentiras para convertirlo en un verdadero cóctel tóxico, ¿no? La idea de que las vacunas son peligrosas, que causan autismo, que a los bebés se les sobrecarga el sistema inmunitario por tantas vacunas que reciben. En efecto, los bebés reciben muchas vacunas. Ustedes revisan su cartilla de vacunación y son un montón de inyecciones, pero el sistema inmunitario está recibiendo todos los días cantidad de sustancias, de antígenos, que generan anticuerpos contra ellos, eh, igual que lo hacen las vacunas, y no se sobrecarga, ¿no? No existe tal cosa como que el sistema inmune se sobrecargue, está capacitado para eso y para más. Por eso las vacunas
han salvado tantas vidas. Trabajo combatir esta desinformación. Están los que niegan el cambio climático, que ya cada vez es más absurdo seguirlo negando. Esta es una gráfica muy fea que le robé porque le tomé una foto en una conferencia del doctor Mario Molina. Siempre va a hacer mucha falta su presencia, donde él mostraba que entre los expertos, ¿se acuerdan que hablaba del consenso científico? Los expertos científicos hace unos años, perdón, el 95% de ellos estaba convencido de que el cambio climático es un problema real, grave y causado por el ser humano. No es un fenómeno natural. Hay 5% de científicos que todavía no están convencidos, porque siempre hay una diversidad y siempre hay gente necia en todos lados. Pero lo grave es que a nivel de ciudadanos no expertos científicos, solo el 26% de los ciudadanos están conscientes de lo grave del problema y 3/4 casi de los ciudadanos siguen creyendo que o es una conspiración, o no es grave, o no es falso, o no es causado por el ser humano, sino que es simplemente un fenómeno natural. Y eso es lo grave, ¿no? Que no estamos logrando hacer llegar el mensaje. Aquí se ve el porcentaje en rojo de artículos científicos confiables publicados en revistas arbitradas que rechazan el cambio climático contra todo el resto de la gráfica en negro, que son los artículos igual de confiables en revistas arbitradas que dicen, no, que por supuesto que sí es cierto el cambio climático. Entonces, siempre la ciencia no da verdades absolutas, pero sí da consensos muy fuertes, ¿no? Entonces, quien ante esto siga dudando del consenso científico, pues más bien está cayendo en esto que se llama negacionismos, ¿no? Negacionismo del cambio climático. Aquí se ve cómo ha ido creciendo el consenso. Los que dudan cada vez son menos, ¿no? Solo tengo esos 3 años, pero es para mostrar que va disminuyendo. Pero aquí está lo mismo que decía Mario Molina, ¿no? Entre el público general, los que dudan son mayoría todavía, por desgracia, aunque entre los científicos ya no. Entonces hace falta una gran cantidad de información para ayudar a cambiar estas opiniones basadas en la desinformación. Y aquí simplemente se ven los países que más priorizan el tema del calentamiento global. México estaba aquí, pero probablemente ya bajó porque el gobierno actual ha dejado de apoyar las medidas contra el cambio climático y al contrario se ha dedicado a fomentar las industrias que producen gases de invernadero, ¿no? Como el dióxido de carbono. Y Estados Unidos, bueno, ni se diga. Esta gráfica es de 2009, entonces ya cambió mucho seguramente el panorama. Otro negacionismo grave es el negacionismo del SIDA, ¿no? Lo que les decía, las personas que niegan que existe el VIH y que es verdaderamente criminal, ¿no? Ay, perdón, se me repitió esta de las vacunas. Ahí está una caricatura muy elocuente, ¿no? Que muestra como unos pocos antivacunas que convencen a unas pocas madres de no vacunar a sus hijos, ponen en riesgo no solo a sus hijos, sino a todos nosotros, porque cuando baja de cierto umbral el porcentaje de vacunación, las enfermedades empiezan a poder difundirse y a causar brotes epidémicos nuevamente. Y finalmente tenemos el fenómeno de la posverdad, ¿no? Que es este fenómeno nuevo en que se construyen verdades alternativas. Dice el experto doctor Felipe López Veneroni de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la posverdad no es simplemente un nombre elegante para referirse a la mentira. La mentira reconoce que hay una verdad y lo que se propone es distorsionar intencionalmente esa verdad. La mentira busca hacerse pasar por verdad. Pero la posverdad, en cambio, es una formulación completamente distinta a la realidad. No trata de competir con la verdad, sino que genuinamente se construye como una verdad alternativa. No habla del mundo, habla de un mundo que ni siquiera está ahí. Ya el escritor, perdón, se me acaba de ir el nombre, el creador de la novela 1984, George Orwell, mostraba en su novela una sociedad en que se cambia la verdad por orden del gobierno, ¿no?
Dice aquí Felipe López Veneroni, si el sentido de las palabras que utilizamos convencionalmente para referirnos al mundo está siendo constantemente cuestionado, al negar la veracidad de los enunciados, es decir, la relación que guardarían las palabras y las cosas, entonces, ¿cómo orientarnos en el mundo? ¿Cómo operar dentro de este con un mínimo de certidumbre? Lo vivimos con el gobierno de Trump cuando decía sus verdades alternativas, que sigue diciendo, ¿no? Dice que él ganó la elección y luego dice que tal vez no la ganó, pero es que fue un fraude. Eh, en 1984, el Ministerio de la Verdad del gobierno lanzaba frases como paz, la libertad es una esclavitud y la ignorancia es fuerza, ¿no? Entonces, eran conceptos totalmente disociados de la realidad, pero que al irse difundiendo van convenciendo a la gente de esta verdad alternativa y verdaderamente haciendo que vivan en un mundo de fantasías. No voy a decir nada acerca del yo tengo otros datos de otro gobernante que conocen ustedes muy bien. Eh, Tenemos todo esto y llegó el coronavirus, ¿no? Como dicen, éramos muchos y parió la abuela. Bueno, en el mundo y en México estábamos en crisis con todo esto y llega el coronavirus. ¿Y qué pasa? Empieza a haber, bueno, a principios de este año nos empezamos a enterar de los primeros casos que habían comenzado en noviembre, pero el gobierno chino los ocultó durante un rato. Eh, Se veía como una cosa rara, una noticia ahí chistosa de que en China pues, hay una nueva epidemia, no nos imaginábamos lo que se nos venía. Hoy, estos son los datos de hoy, eh, en el mundo ha habido 63 millones de contagiados y ya estamos cerca del 1,5 millones de muertes. En México ya vamos con más de 1,100,000 casos y desgraciadamente ya pasamos las 100,000 muertes y falta bastante. En la portada de mi periódico de hoy dice que están contratando como locos a enfermeros, a pasantes de medicina para atender a los pacientes porque los hospitales en la Ciudad de México se están llenando y sé por fuentes fidedignas que las proyecciones del gobierno de la Ciudad de México indican que en enero los hospitales van a estar saturados al 100%. Entonces les recomiendo muchísimo que se cuiden. En serio, tómenselo muy, pero muy en serio. Eh, ¿Qué nos está pasando con cómo hemos enfrentado esta pandemia? Tomando en cuenta lo que les he dicho anteriormente, que hay desinformación, que hay pseudociencias, que hay falta de cultura científica, que hay posverdades, pues que la gente no se toma en serio cuidarse o no sabe cuidarse, ¿no? A mí me impresiona ver a esta gente que no entiende que el cubrebocas se tiene que usar desde el puente de la nariz hasta el mentón, tiene que cubrir todo. Y la gente se lo quita o se lo baja o se lo sube de gorro o se lo pone de hamaca para la papada y entonces no se está cuidando y sobre todo lo más importante, no nos está cuidando a los demás, porque el cubrebocas protege relativamente a la persona que lo usa, pero sobre todo protege a los demás. Si todos usáramos cubrebocas, nadie tendríamos que, bueno, sería mucho menos el número de contagios. Aquí, bueno, esta foto ya era de broma, pero era real, era de una persona en el metro de la Ciudad de México. Seguimos teniendo pensamiento mágico, seguimos creyendo que puede haber curas tradicionales, mágicas o religiosas contra este enemigo microscópico. ¿Se acuerdan ustedes las tonterías que dijo el ya casi expresidente Trump, que es una persona que ha causado un daño tremendo? Yo creo que va a pasar a la historia como uno de los grandes locos, ¿no? Que dañaron a la humanidad. Circula, este ya circuló hace mucho, pero circula videos por WhatsApp, por redes sociales, de supuestos expertos negando lo que todo el mundo sabemos, negando lo que dicen los expertos médicos, negando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, diciendo que no hay que usar cubrebocas o que no existe el virus o que fue inventado por Bill Gates para meternos el chip 5G, ¿no? Por lo menos hay gente que se burla de esto, ¿no? Como en esta... bueno, en este meme, ¿no? Que dice, el nuevo chip COVID-19 5G será compatible con Pokémon Go.
Pero hay gente que no se lo toma a broma, que sí se preocupa. Bueno, ahí tienen ustedes a Pati Navidad, no tengo que decir nada más, junto con Miguel Bosé y otros loquitos que andan por ahí difundiendo tonterías. Pero los efectos reales son que la gente empieza a tener miedo, empieza a dudar, empieza a creer algunas de estas mentiras. Y se acuerdan que hubo casos de amenazas de quemar hospitales o clínicas o acoso contra pacientes enfermos o contra enfermeras o médicos en que les arrojaban cloro, los sacaban de sus casas, los amedrentaban. Sí hubo alguna clínica que fue quemada en Chiapas, me parece, junto con otras tonterías que circulan, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del famoso líquido de las rodillas, ¿no? Para muchos era chistoso, pero es una muestra de cómo estamos dispuestos a creer cualquier tontería que circule en redes. Y algunas tonterías no son tan divertidas como esto del dióxido de cloro, que hay mucha gente que sigue promoviendo, en parte porque lo venden y ganan dinero, pero en parte porque tienen la tendencia a aceptar estas teorías de conspiración. El dióxido de cloro es un compuesto corrosivo, tóxico, que no debemos beber de ninguna manera y que no está aprobado en ningún lado como tratamiento contra el COVID ni contra ninguna otra enfermedad. Eh, pero como muestra de la gente que cree estas teorías de conspiración, afuera de mi casa habían puesto estos carteles con consejos para protegerse durante la pandemia. Y pasó una persona, un grupo de personas con pintura y fueron pintando todos estos carteles en mi calle con este tipo de cosas, ¿no? Colapso económico, mentiras, miedo 5G, ¿no? Entonces, sembrando la duda, sembrando el miedo, sembrando desinformación y contribuyendo a esta posverdad. Y lo peor es cuando los gobiernos y las autoridades mismas de los países son los que están difundiendo estas teorías de conspiración, esta desinformación, estas pseudociencias, estas ideas anticientíficas, ¿no? Entonces, sí estamos en problemas y desgraciadamente esto está pasando no solo en Estados Unidos, no solo en Brasil, sino en México, ¿no? Tenemos a un presidente que se negó durante meses a reconocer la gravedad de la pandemia, que siguió promoviendo que saliéramos cuando deberíamos haber empezado a mantener una cuarentena, que seguía besando niñas, ¿no? Que se ha negado a usar el cubrebocas, que promovió en sus conferencias matutinas eh, remedios o soluciones mágicas como estos detentes, ¿no? Que se volvieron broma, pero es grave porque revela que el presidente de nuestro país, por el que votaron 30 millones de personas, tiene pensamiento mágico, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Que se dedicó a decir durante meses que ya estaba domada la pandemia. Estamos en pleno segundo pico, están subiendo el número de casos y va a seguir subiendo y enero y febrero van a ser muy difíciles, ¿no? Que le dio el control de la pandemia en México al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, que se ha negado a aplicar las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la comunidad de expertos, el consenso científico de los expertos, como el promover el uso de cubrebocas, la cuarentena temprana y sobre todo el aplicar un alto número de pruebas para seguir los contactos de las personas infectadas y poder controlar los contagios. México estaba en mayo, cuando estábamos en el primer pico, entre los últimos países en número de pruebas aplicadas. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Uno podría pensar que es por la necedad del doctor López Gatell. Yo pienso que en realidad es para no gastar dinero, porque este gobierno ha hecho de la austeridad su política principal. Y en este caso, pues es una pésima decisión, ¿no? La austeridad puede ser muy buena, pero si se usa para no gastar dinero que puede salvar vidas, entonces ya no es una buena idea. Eh, bueno, aquí se veía cómo iban subiendo el número de pruebas en los diversos países y cómo México estaba hasta abajo, como pueden ver, en ese momento, en abril y mayo, todavía con Francia, ¿no? El doctor López Gatell se convirtió en una estrella de los medios, ¿no? La gente lo adoraba, se le promovió una imagen de superhéroe prácticamente, pero las decisiones que tomó muchas veces son terriblemente erróneas,
contrarias al consenso médico y muy inexplicables, ¿no? Y también él mismo perjudicó su prestigio, su reputación, al hacer declaraciones absurdas como que el presidente no tenía fuerza de contagio, sino fuerza moral, o justificar que siguiera haciendo giras como si fueran actividades esenciales. Mientras tanto, las muertes en México se fueron acumulando. Esta gráfica nada más llega hasta junio o julio, pero nada más era mostrarles que aquí están las declaraciones que vienen del gobierno justificando y negando en contra de la evidencia, incluso de la evidencia del propio gobierno, que estábamos en una crisis y que las cosas no estaban bien y estaban lejos de estar controladas, ¿no? El doctor López Gatell iba informando y iba recorriendo el pico de la pandemia. Bueno, eso ya quedó atrás hace mucho. Ahora hay que ver el nuevo pico de la pandemia, cuándo va a ser. Pero lo cierto es que al negarse a hacer pruebas y al negarse a dar un seguimiento y al negarse a promover el uso del cubrebocas durante muchos meses, dijo lo contrario, dijo que el cubrebocas no era necesario y lo sigue diciendo de repente. eh, pues México ha estado prácticamente navegando a ciegas, ¿no? En esta pandemia. Y recuerden ustedes que la crisis es doble, ¿no? O triple, porque tenemos la crisis sanitaria, tenemos las muertes, que nuevamente van en aumento, tenemos la crisis económica, producto de la cuarentena, que fue necesaria para salvar vidas. Si no hubiéramos tenido cuarentena, hubiera habido muchas más muertes, pero el daño económico, el número de familias que quedaron sin empleo, el número de empresas o pequeñas empresas que tuvieron que cerrar o que vieron disminuidas gravemente sus ganancias y que todavía no se recuperan, ¿no? Ustedes ven el número de changarros cerrados, ¿no? Pues es también muy grave. Y el gobierno se negó a tomar medidas económicas que también recomendaban los expertos científicos pertinentes, los economistas y demás, de aceptar deuda, no aceptar préstamos internacionales como han hecho todos los países, digamos, más desarrollados, precisamente para apoyar a estas familias y para apoyar a estas empresas y permitir que no desaparecieran. La tercera crisis es la psicológica y social, probablemente, ¿no? Que ya ahorita hay una gran cantidad de personas con depresión y otros efectos, entonces eso también va a costar trabajo combatirlo. Frente a esto, recordemos que la ciencia se basa en una honestidad, no porque los científicos sean muy buenas personas o sean muy honestos, sino porque si los científicos mienten, la ciencia deja de funcionar. O sea, si yo digo que la vacuna cura y la aplico y la gente se sigue muriendo, pues entonces mi mentira se va a revelar, ¿no? Entonces los científicos no pueden mentir porque sería sabotearse a sí mismos. Sería como un vendedor de tacos que vendiera tacos que enferman a sus clientes, pues al tercer día ya no va a tener clientes. La ciencia se basa en el pensamiento crítico, en revisar lo que se dice, en revisar la evidencia, en revisar los argumentos, en dudar y verificando que las cosas estén bien. Y por eso la ciencia es confiable, por eso podemos confiar en sus resultados, en la tecnología, en las vacunas, en los antibióticos, en lo que nos dicen los epidemiólogos, en lo que nos dicen los economistas. Es el método más confiable que tenemos hasta ahora como humanidad para entender la naturaleza. Y por eso es eficaz, ¿no? Por eso funciona cuando se aplica. ¿Cómo podemos combatir esta campaña de desinformación, promover el pensamiento científico y defendernos de estos charlatanes? Y pues también jalarle las orejas a nuestros gobernantes para que corrijan el rumbo y empiecen a tomar decisiones basadas en el pensamiento científico, en el conocimiento científico. Pues el antídoto se llama pensamiento crítico y cultura científica, ¿no? Recuerdan ustedes que ya desde el sismo de 2017 empezó a circular mucha desinformación, pero también empezaron a circular este tipo de mensajes que nos invitaban a no compartir información antes de verificarla, de buscar fuentes confiables, en pocas palabras, a promover el pensamiento crítico. Bueno, eso sigue siendo necesario actualmente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que una vacuna funciona o no?
por medio de los ensayos clínicos controlados, que son los que se están llevando a cabo actualmente. Se necesita un grupo grande de pacientes. Se divide en dos grupos. Uno es el grupo de estudio y otro es el grupo de control. Al grupo de estudio se le da la vacuna, al grupo de control se le da agua estéril. Y se permite que esos pacientes estén viviendo su vida diaria y después de X tiempo se ve cuántos se infectaron en el grupo de estudio y cuántos se infectaron en el grupo que nada más recibió agua. Y se tiene que hacer un análisis estadístico para ver si el número de pacientes en el grupo que recibió la vacuna es significativamente menor que en el grupo que solo recibió agua. Si no hay esa diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que la vacuna no sirve para nada y hay que tirarla al caño. Y eso es un proceso complicado y largo y caro. Pero nosotros como humanos tendemos más a creer en lo que nos dice la tía o la vecina, de que pues a mí me funcionó la homeopatía o el remedio que me compré en el mercado. Y eso dificulta que la gente entienda por qué son importantes estos ensayos clínicos y por qué son confiables las vacunas. Aquí se muestran las tres fases de los ensayos clínicos. La fase 1 con muy poquitas personas en un hospital, nada más para ver si al inyectarles la vacuna no les dan convulsiones o les produce algún efecto grave. Si se ve que la vacuna es segura, entonces se hace la fase 2 con un grupo un poquito más grande. Se sigue monitoreando que no tengan efectos secundarios, pero se empieza a ver si la vacuna produce anticuerpos, si los anticuerpos son contra el virus, etcétera, y un poquito qué tanta eficacia puede tener. Y es hasta la fase 3, que es la que se está llevando ahorita a cabo con muchas vacunas que ustedes están oyendo en las noticias, con miles de pacientes o decenas de miles de pacientes, para allí sí ver si la vacuna es eficaz y qué tan eficaz es. Que por cierto, estamos viendo que las vacunas están teniendo niveles de eficacia de 95%, de 90%, lo cual es increíblemente alto. Y para una vacuna que se desarrolla en menos de un año, cuando la vacuna más rápida que se había desarrollado en la historia había tardado 4 años y normalmente tardan de 10 a 15 años, pues es verdaderamente, son logros que tendremos que aplaudir cuando estén totalmente confirmados. Y también confiamos en la ciencia porque tiene un mecanismo interno de revisión que se llama revisión por pares, en que los resultados de las investigaciones se envían a expertos que los revisan con lupa. Es verdaderamente difícil lograr que un artículo científico sea aceptado por una revista arbitrada, porque primero tiene que pasar este filtro que es dificilísimo y solo así se acepta. Los revisores revisan una serie de aspectos de la investigación científica, ¿no? Pero eso es lo que fomenta o lo que garantiza su confiabilidad, ¿no? El pensamiento científico no es más que un refinamiento del pensamiento crítico, ¿no? Decía el gran físico premio Nobel Richard Feynman, el primer principio de la ciencia es que uno no debe engañarse a sí mismo, pero uno es la persona más fácil de engañar. Entonces, esta revisión por pares hace que no dependa de lo que yo creo, sino de que mis colegas revisen mi trabajo y garanticen que no la regué, que no me fui chueco, que no me estoy autoengañando. Pero tampoco hay que engañar a los legos, a los ciudadanos que no son expertos científicos, y eso es lo que están haciendo estas campañas de desinformación. Entonces, ya para terminar, voy a hablar rápidamente de la cultura científica, que es de la cual forma parte el pensamiento crítico, ¿no? La ciencia, ya les dije, es parte de la cultura, es tan valiosa como las artes y las humanidades, que nadie se pone a discutir si el arte es valioso o no, o si hay que desaparecer el Instituto Nacional de Bellas Artes, porque sabemos que son valiosos por sí mismos. Bueno, la ciencia también, pero además la ciencia sirve para hacer cosas como las que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, no me voy a detener en esta, simplemente hay gente que cree que cultura científica es ciencia, como estas, que es un electrón, que son los eucariontes, que es el bosón de Higgs. No, eso es tener mucha información científica, que también es bueno, ¿no? Pero la cultura científica no es nada más saber muchas cosas, porque además hoy tenemos internet, tenemos la Wikipedia y ahí está todo, ¿no? Pero también es entender cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, esto que les expliqué hace un momento de cómo funcionan los ensayos clínicos, nos ayuda a entender por qué confiamos en las vacunas, ¿no?
También entender su contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, lo que se creía en ciencia en el siglo XIX, pues tenía muchos tintes machistas, racistas, muchas preconcepciones, todavía mucho pensamiento religioso metido por ahí, ¿no? Y ahora hemos cambiado nuestros criterios porque hemos ido entendiendo mejor las cosas y ha ido cambiando nuestra sociedad y nuestra ideología, ¿no? Pero también entender que hay una historia de la ciencia, hay una sociología, hay una filosofía. Es decir, la ciencia tiene que ver con muchas otras cosas y por supuesto con todo el resto de la cultura. Entonces, yo he propuesto esta definición de cultura científica eh, basándome en mi labor como divulgador científico. Yo digo que una cultura científica amplia sería, además de saber ciencia, tener cierta familiaridad con la metodología de la investigación científica, con la historia de la ciencia, con su filosofía, sociología, además de nociones de ética científica y una conciencia de las relaciones entre ciencia y sociedad, tecnología, industria y naturaleza, conflictos que estas implican, porque el conocimiento científico y tecnológico y la tecnología misma y su aplicación, pues influye en la sociedad y en la naturaleza, ¿no? Entonces, como eso está muy largo, lo resumo en 3 puntos, que son una persona con cultura científica y una sociedad con cultura científica sería capaz de apreciar la ciencia, de saber que es importante, que está allí y que es importante, entender en cierta medida la ciencia. No quiere decir que todos seamos nerds, que sabemos mucha ciencia, pero al menos sí tener ciertas ideas básicas que tienen que ver con esta, por ejemplo, de la salud, de las vacunas, de los remedios como el dióxido de cloro, ¿no? Y cierta responsabilidad social, es decir, capaz de, como ciudadanos, responsabilizarnos del uso que se hace en nuestra sociedad de ese conocimiento y de esa tecnología, ¿no? Y podernos oponer a los usos malos y poder exigir que se aplique de manera correcta. Y creo que ahorita con la pandemia, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, ¿Quién sabe por qué se movía? Sabemos que las científicas son estas ideas pseudocientíficas o anticientíficas son muy resilientes, ¿no? La gente se niega a abandonarlas porque ya ha invertido tiempo y esfuerzo en creer en ellas. Entonces, renunciar a ellas implicaría un costo muy alto psicológico, ¿no? Hay algo que se llama el efecto tiro por la culata, en que la gente, al recibir información verídica que contradice sus creencias pseudocientíficas, se afianza más en sus creencias pseudocientíficas, contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Porque estas creencias forman parte de su imagen propia, ¿no? Se han dedicado a promoverlas y se identifican. Yo soy un activista antivacunas, yo soy un activista del dióxido de cloro, yo soy un activista del negacionismo del SIDA. Eh, Tiene que ver con ciertas características de personalidad, tiende a ser gente con ciertos rasgos obsesivos. Los comunicadores de la ciencia estamos investigando cómo contrarrestar este fenómeno de desinformación, de fake news, de posverdad, ¿no? Pero nos enfrentamos a estos fenómenos, ¿no? Esto es nada más lo del efecto tiro por la culata, ¿no? En que el dar mucha información no ayuda a que estas personas cambien su punto de vista, pero se están haciendo investigaciones serias científicas, ¿no? Científicos de la comunicación, psicólogos, comunicadores de la ciencia. Entonces, ya para finalizar, lo que sugiero es que ustedes que están en un ámbito científico, que se están formando o que están formados como científicos, como ingenieros, como gente de ciencia, combatamos esta desinformación, pero no de manera frontal. No se trata de ir con la gente y decirle, eres un tonto porque crees eso. Hay que evitar las descalificaciones, las agresiones, el ofender, y más bien razonar, pero eso no basta, como vimos por el efecto de tiro por la culata. Hay que tratar de argumentar, pero sobre todo hay que tratar de convencer, y a veces ni siquiera convencer. Lo que queremos es persuadir, pero es muy difícil que la gente cambie, pero al menos podemos sembrar la duda, ¿no?
si lo hacemos tomando en cuenta los valores de esa persona, sus prejuicios, de dónde viene, por qué cree eso, a lo mejor tiene que ver con sus convicciones políticas o religiosas, o artísticas, yo qué sé, podemos tratar de razonar con ellos de manera más empática, ¿no? Eh, y al menos sembrarles una semillita de duda, ¿no? A lo mejor en ese momento no se convencen, pero a lo mejor 2 meses después empiezan a decir, ay, a lo mejor esto que yo creía no es tan confiable como yo pensaba, ¿no? Hay que combatir prejuicios, ¿no? También, en este caso, hay prejuicios contra quienes están infectándose. Y la meta sería ir educando, ir concientizando a nuestra sociedad, ¿no? Propagar ideas basadas en ciencia, buscar viralizar nuestras ideas, ¿no? Buscar comunicar estos conceptos importantes, en particular ahorita con la pandemia, y tratar de cambiar la actitud de la gente, que empiecen a usar bien el cubrebocas, que empiecen a salir menos, que empiecen a mantener la distancia, que reconsideren si van a hacer posadas o reuniones de Navidad o Año Nuevo, al menos hacerlas con menos personas, por menos tiempo, con sana distancia, etcétera, ¿no? Pero en realidad lo que se trata es de algo más profundo, de promover los valores del pensamiento científico, del pensamiento crítico, de la racionalidad, la cultura científica, la justicia y la equidad, el bienestar, ¿no? Eso es un poquito lo que buscaríamos. Y con eso, si lo fuéramos logrando masivamente, lograríamos que nuestra sociedad empezara a reflejar eso en sus leyes, en las decisiones que toman los gobernantes, porque ahorita todavía los científicos todavía tienen un buen reconocimiento, ¿no? Comparado con qué tanto confiamos en otras fuentes como las religiosas o los políticos, que casi nadie confía en eso. Entonces, el mensaje final que les dejo es, eh, conozcamos, apreciemos y promovamos la ciencia entre quienes nos rodean. Tratemos de combatir esta desinformación, pero no atacando, sino tratando de convencer, de persuadir. Y pues tenemos que fomentar la cultura científica y el pensamiento crítico entre nuestros ciudadanos para combatir las malas decisiones que está tomando nuestro gobierno. Se está recortando el gasto en ciencia y tecnología, se está denostando a los científicos. eh, Probablemente muchos jóvenes que podían haberse dedicado a la ciencia lo van a pensar 2 veces porque está habiendo muchos recortes en ese campo. Y pues lo que vamos a ver es que 2020 fue el año en que la ciencia importó más que nunca. No va a ser solo 2020, va a ser 2021, a lo mejor hasta 2022. Esto no se va a acabar el 31 de diciembre, pero gracias a la ciencia ya empezamos a vislumbrar el final del túnel, porque ahí están las vacunas, ahí están las medidas, y si como ciudadanos nos cuidamos entre todos, vamos a poder salir de esto. Eh, lo que dijo la revista Letras Libres en su portada de hace unos meses: México necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Muchas gracias y yo con eso termino. Aquí están mis datos por si alguien quiere eh, mandarme algún mensaje. No les recomiendo mucho mis redes sociales porque publico muchas tonterías, pero ahí está mi correo y mi página de mi blog. Muchísimas gracias. Perdón por alargarme un poco más de lo que hubiera querido y dejo de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Martín. Como siempre, muy buenas tus pláticas, tus conferencias. Muchas gracias. Este, yo creo que nuestros alumnos en el chat, Martín, si me gustas abrir tu chat y ahí ya tienes formuladas unas cuantas preguntas y comentarios. Ah, perfecto, ya aquí los estoy viendo. Bueno, hay muchos buenos días. Bueno, dicen que estuvo buena la conferencia, muchas gracias. Rosa Alba dice, se requiere combatir la ignorancia, la cual es el origen de casi todos los problemas y padecimientos de la humanidad. Estoy totalmente de acuerdo. Y por eso importan tanto las instituciones educativas como el IPN, como la UNAM y tantas otras. Otra persona que le gustó la conferencia, muchas gracias. Alguien que dijo que estuvo interesante. Bueno, eso
Les agradezco. Bien. Fíjense que no veo preguntas en el chat, nada más agradecimientos. Sí hubo, pero a ver, déjame checar. Pregunta para el maestro Bonfil. A propósito de los horóscopos, métodos milagrosos, ovnis y los tipos de magia que comenta, ¿qué habilidades sociales podemos desarrollar estudiantes y docentes para mirar y comprender la ciencia desde un punto de vista más crítico? Lo dice la profesora Mariana Gómez. Pues precisamente lo que decía yo ya hacia el final, ¿no? El pensamiento crítico, que entre otras cosas busca información en fuentes fidedignas, ¿no? Fuentes verificadas. eh, por ejemplo, en Internet hay todo tipo de información, mucha de ella de muy dudosa calidad, pero si uno busca medios de comunicación con un prestigio confiable, si uno busca fuentes académicas, si busca opiniones de expertos reconocidos, y sobre todo encuentra consenso entre ellas, ¿no? O sea, si una noticia sale en un periódico, pero en ningún otro, es mucho menos confiable que si es una noticia que aparece en muchos periódicos, sobre todo si son periódicos importantes, que tengan una reputación, ¿no? Eh, Cuando una persona dice, yo soy el único que sabe esto y me están tratando de callar y hay una conspiración en mi contra, casi automáticamente uno puede saber que esa persona está mintiendo, ¿no? Pero también, además de verificar la información, pues el ver que coincida con el resto de las cosas que sabemos, porque cuando alguien dice que tiene una terapia que va en contra de todo lo que dicen todos los demás o de lo que aprendimos en las clases de química o de biología o de medicina, pues también uno puede dudar. Entonces, la disciplina de verificar la información y de analizar los argumentos que la sostienen para ver si suenan lógicos o si hay contradicciones, ayuda a detectar esto, ¿no? Yo creo que esa es probablemente la base del pensamiento crítico, el verificar las fuentes, las evidencias y el revisar la lógica detrás de los argumentos. Muchísimas gracias. Eh, Hay felicitaciones también respecto a la conferencia. Y por aquí había visto una donde preguntaban sobre algunas recomendaciones. Déjame encontrarla, perdón. Ahí voy. Porque ahorita se desataron todas las preguntas y ya se me fue una de ellas. Ah, Maestro, ok, sí, también ya las estoy viendo. ¿sí? Ok. Había una de uno de nuestros estudiantes acerca de algunas recomendaciones de revistas científicas hacia ellos. Bueno, hay muchas revistas muy buenas. Bueno, revistas científicas propiamente dichas son para expertos, digamos. Antes de alguna carrera, probablemente pueden acercarse a las revistas especializadas que siempre están en inglés y que van a encontrar en su biblioteca y en internet, algunas gratuitas, algunas no, y tienen uno que pagar, y que tienen información de primera mano en lenguaje especializado. Pero hay revistas de divulgación, desde alta divulgación hasta divulgación para niños, que también ofrecen información muy amplia. Pues por supuesto voy a mencionar nuestra revista Cómo ves, que hacemos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que ahorita está gratuitamente en internet, pero también se puede comprar. Pero el Politécnico tiene varias revistas, ¿no? La revista, me parece que se llama Contactos del Cinvestav, tiene la revista, ay, se me acaba de olvidar, Conversus. pero hay una revista muy buena de Conversus, exacto, Conversus, gracias, que produce una dirección de comunicación de la ciencia que tiene el Politécnico. Muchos estados tienen otras revistas, hay revistas comerciales como Muy Interesante, tiene mala reputación, pero la verdad es que no es tan mala. Es una revista con información muy superficial, pero eso no quiere decir que sea mala. Y bueno, hay revistas internacionales como Scientific American, que tiene una versión en España, eh, y muchas otras, ¿no? Entonces, y también hay muchísimos blogs, videoblogs, ¿no? De ciencia. No tanto en México, hay algunos, pero en España hay unos buenísimos que pueden ustedes buscar con información muy actual y muy amena sobre ciencia.
Si quiere, veo aquí alguna otra pregunta o ustedes las quieren leer. Ya estaba, no, no escucho al maestro. No, no se le escucha, no sé por qué. Bueno, mientras tanto, yo tengo aquí una, ¿qué argumento le darías a la gente que clama que la ciencia solo sirve para falsear lo que otros han hecho y nunca se puede tener una verdad absoluta en el tema? Bueno, la segunda parte es cierta. Por supuesto que nunca se puede obtener una verdad absoluta en ningún tema. Eso lo dicen desde los filósofos y lo reconocen los científicos. Pero bueno, excepto los matemáticos. En matemáticas sí hay verdades absolutas que son los teoremas demostrados, ¿no? Un teorema es para siempre. Pero fuera de eso, no hay verdades absolutas. Pero eso no quiere decir que las verdades científicas, digamos, por llamarles verdades, o el conocimiento científico actualmente aceptado, no sea el conocimiento más confiable. ¿Por qué? Porque está basado en este método científico, en estos procesos rigurosos de investigación para obtener datos y para obtener conocimiento, pero además pasa por este filtro de verificación que es el proceso de revisión por pares. Y además, una vez que se publica, cuestionando, y muchas veces lo vemos con teorías científicas que después de unos años o después de unos siglos son sustituidas por otras. Estado vendiendo durante un efecto poco común pero grave y retiran los medicamentos, ¿no? Hace poco retiraron uno de los antiácidos más populares, no me acuerdo cuál era, pues se dejó de vender porque se vio que tenía algunos efectos que no eran convenientes y se retiró del mercado. Entonces, la ciencia no busca dar respuestas finales ni absolutas, sino respuestas confiables que además se pueden corregir. Ese es su gran beneficio. Entonces, yo a la persona que tenga este tipo de ideas le diría, pues, eh, acércate a entender cómo funciona la ciencia para que veas que justamente es lo contrario de lo que tú piensas, no ofreciendo para siempre ser lo más actual y confiable posible. Ahora yo ya. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. La producción científica durante la pandemia se ha visto trastocada por la urgencia de emitir resultados de investigación, conduciéndonos hacia una infodemia científica. ¿Qué propone en este caso? Bueno, yo no diría que hay una infodemia científica. Hay muchísima investigación, en particular sobre el tema del coronavirus, eh, que yo creo que es muy loable, ¿no? Porque es gente que está arriesgándose en muchos casos a estar saliendo de sus casas para ir a los laboratorios, o trabajando desde sus casas cuando lo pueden hacer en la computadora. eh, para producir la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible porque nos surge, porque la gente se está muriendo por millones, ¿no? Entonces, ciertamente es muchísima información, pero los expertos son los que tienen que preocuparse de eso. Lo que nos llega a nosotros es básicamente a través de los medios, pero yo creo que es una cantidad manejable. Y bueno, siempre que uno no se obsesione por estar leyendo todo cada día, sino que se vaya quedando con lo que realmente queda como las antes, ¿no? Que salió una vacuna que tiene 95%, que hubo un error en la evaluación de la vacuna que la van a cambiar, que a lo mejor llega en diciembre, que a lo mejor llega en enero, que va a tardar en distribuirse a toda la población. Digamos, ese tipo de noticias no tienen que agobiarnos, ¿no? Pero bueno, si una persona siente que hay una sobrecarga de información, también es muy válido y muy sano desconectarse un rato, porque todos hemos estado viviendo este año encerrados, con miedo, con angustia, con soledad, y en muchos de nosotros esto puede tener un efecto pues, pesado. Entonces, si a usted le angustia el exceso de información, pues desconéctese un poquito y revise las noticias los sábados nada más, ¿no? O 2 veces a la semana, y eso puede ayudar a bajar el nivel de ansiedad, porque ciertamente los problemas psicológicos
están ahorita a la orden del día y yo creo que ninguno nos libramos de sufrirlos porque ha sido un año muy duro. Así es, efectivamente. Pues siguen las felicitaciones y estoy siguiendo esta lista de todas estas preguntas que desencadenaron su participación y Qué gusto. están muy activos aquí nuestros alumnos y profesores atentos a toda esta plática que usted nos ha dado. Pues ya algunas coinciden las preguntas con esta parte y pues si no hay más preguntas, si usted no tiene algún otro comentario, el maestro Gumersindo tuvo una situación con la conexión, nos jugó un poco Sí, grave, sí. pero por eso es que retomé la palabra, pero Mire, yo tengo aquí otras preguntas. Yo creo que hay como dos chats, pero aquí hay una o dos muy breves. adelante. ¿Alguien resistencia a antibióticos por la ganadería? No, ciertamente la resistencia a los antibióticos por parte de bacterias lo fomenta el uso indiscriminado de antibióticos por nosotros, por los humanos. Se ha combatido un poquito con que se requiere receta en las farmacias, pero también el uso en ganadería habría que regularlo. No es que sea malo o bueno en sí, o sea, si no se usaran antibióticos no podríamos producir la leche y la carne que necesitamos, ¿no? Pero en muchas ocasiones se usan en exceso o no se tiene cuidado con lo que pasa con esos antibióticos después. Entonces sí, sí es un problema, digamos, importante que hay que analizar. Eh, Alguien aquí dice la ciencia tecnológica importó este año, pero entonces notamos que las ciencias sociales y el humanismo también importaron y siguen importando, sobre todo para la comunicación y la toma de decisiones en políticas públicas. Por supuesto. Y una de las más grandes críticas que se le ha hecho a la política sobre la pandemia del gobierno federal y en particular del subsecretario López-Gatell es su pésima calidad de información, porque es contradictoria, es confusa, es a veces ininteligible, no se entiende lo que está diciendo, se enreda él mismo. eh, entonces eso pues ayuda a que se difundan ideas pues, verdaderamente peligrosas como la de no usar el tapabocas que vimos aún. Eh, a ver, ¿no les parece sospechoso que en poco tiempo se tiene una vacuna? Porque escucho que todo estaba planeado, menciona otra estudiante. No, no es sospechoso, es porque todo se ha hecho claramente. El virus sabemos cómo evolucionó, sabemos de dónde viene con bastante seguridad, ¿no? De los murciélagos, quizá a través de los pangolines. Se ha analizado su genoma y se ha comparado con el de muchos otros coronavirus que existen en el ser humano y sí, en el mundo silvestre. Y está claro que evolucionó de manera natural, no fue creado en un laboratorio, eso está más que descartado. Entonces no podría haber habido un plan para liberar esto y luego hacerse ricos con una vacuna, porque si fuera así, primero tendrían la vacuna antes de que empezara la pandemia para venderla luego, ¿no? Es decir, no se hubieran esperado un año. Este es el tipo de teorías de conspiración que suenan lógicas a primera vista, pero que si uno las analiza un poquito y sobre todo si busca evidencia, va a descubrir que no tienen fundamento. Sería imposible hacer esto. Ahora, las vacunas todavía no están, ¿eh? Falta ver si de veras resultan eficaces y seguras. Y vamos a ver cuando se empiezan a aplicar, pues qué tanto ayudan a combatir la pandemia, ¿no? Eh, Maestro, si pasamos a una última pregunta para poderle dar su constancia virtual. Perfecto, pues la última que veo aquí de Luis Felipe Tarelo dice, entonces usted cree que el problema de cómo se lleva a cabo el manejo de la pandemia es culpa del gobierno. Es en parte culpa del gobierno por su mala política de tomar medidas incompletas, es decir, tomó muchas medidas acertadas,
pero no tomó medidas necesarias como promover masivamente el uso del cubrebocas desde el primer momento y sigue sin hacerlo de manera, digamos, totalmente convencida, y no hacer pruebas masivas eh, y seguimiento de contagio con bastante éxito. También por la política de austeridad que ha causado un desabasto de medicamentos, que ha causado, se despidió a mucho personal médico al principio, se han reducido presupuestos en ciencia, en salud. Toda esa parte sí es responsabilidad del gobierno. Ahora, la otra parte es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, que no confiamos en la información que se nos da, que no obedecemos las medidas, que no nos ponemos el cubrebocas, que no dejamos de salir a pasear o a hacer fiestas con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Es una doble responsabilidad. Lo que pasa es que la responsabilidad de los ciudadanos, pues digamos que depende de cada quien, pero el gobierno sí está obligado, porque para eso se les eligió, para eso se les paga, para eso están en esos puestos. Y sí es una responsabilidad. Y yo en lo particular creo que en algún momento va a haber consecuencias penales por algunas de las pésimas decisiones que se tomaron. Pero bueno, ahorita eso no es lo importante, ahorita lo importante es que todos nos hagamos conscientes de las medidas que realmente son eficaces, y ya todas las sabemos: cubrebocas, sana distancia, gel, lavado de manos y salir menos y reunirnos lo menos posible. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación, maestro, doctor. No soy doctor. Martín. Bueno, soy maestro porque doy clases, pero soy químico farmacobiólogo. Tengo una maestría que terminé, pero nunca hice la tesis, entonces no tengo el título de maestro. Y de doctor, nada más porque soy fan de un programa que se llama Doctor Who. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Voy a compartir la constancia virtual acerca de este evento. Si me permiten un momento, por favor. Aquí está. Y dice, en el marco de la Semana de las Ciencias Sociales, la Escuela Superior de Cómputo otorga la constancia a Martín Bonfil Olivera por haber impartido la conferencia magistral El año que la ciencia importó, durante la 11ª Semana de las Ciencias Sociales, realizada el 30 de noviembre al 4 de diciembre en la Escuela Superior de Cómputo, Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2020. Firma el maestro en Ciencias Andrés Ortigosa Campos, director de esta escuela. Muchísimas gracias. Invitamos a nuestros estudiantes a que continúen haciendo sus preguntas por alguno de los medios de nuestro ponente, y agradecemos el día de hoy toda su participación y muchísimas gracias por habernos acompañado, maestro. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por este privilegio y por su amable atención. Me da muchísima satisfacción que les haya parecido interesante, y pues cuídense mucho y la mejor de las suertes para esta Semana de las Ciencias Sociales y Humanidades. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su participación, agradecemos el que nos hayan acompañado hasta el final de esta emisión, y los esperamos en el miércoles con un proyecto más de lo que tenemos dentro de la Semana de las Ciencias Sociales. Buen día a todos. Gracias, muchas maestra. gracias. Hasta luego. Gracias Buenos días. Buenos días a todos.